El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopta la propuesta de Estados Unidos para un alto al fuego entre Israel y Hamás en Gaza. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Con la abstención de Rusia, el Consejo de Seguridad de la ONU adopta la primera resolución que incluye un plan de tregua y un alto al fuego entre Israel y Hamás. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dice estar confiado en que los franceses tomarán la decisión correcta en las elecciones a la Asamblea Nacional que decidió anticipar luego de que su alianza política sufriera una dura derrota frente a la extrema derecha en los comicios europeos. El presidente chileno Gabriel Boric se ha reunido este lunes en Berlín con el canciller alemán Olaf Scholz. Ambos líderes abordaron temas como el avance de la extrema derecha y la compra de litio a Chile por parte de Alemania, entre otros. Más detalles en minutos. En Nueva York, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha votado a favor de la resolución presentada por Estados Unidos para apoyar la propuesta de un alto al fuego en Gaza que presentó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el pasado 31 de mayo. El texto aprobado ha rebajado el tono al respecto de la versión original presentada hace unas semanas que Israel habría aceptado. La resolución urge a las dos partes a implementar un alto al fuego inmediato y completo, más la liberación de los rehenes. Además, el texto incluye un rechazo a todo intento de modificación territorial o geográfica en Gaza, incluyendo cualquier acción para reducir el territorio. Se trata de un mensaje dirigido al ala dura del gobierno israelí, que podría cosechar así apoyos entre los países árabes. En un comunicado, Hamás dice celebrar el apoyo del Consejo de Seguridad al plan de tregua de Estados Unidos, mientras que la Unión Europea ha pedido su implementación inmediata. Y muy atento a esta votación en la ONU ha estado el periodista José Díaz Briceño, a quien saludamos a esta hora en Washington. José, buenas tardes para ti. ¿Qué detalles nos puedes contar a propósito de esta resolución que ha sido votada? Un voto por la paz, así lo definió la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, quien al celebrar la aprobación de esta resolución, la 2735, aseguró que habría justamente un espacio no visto en más de 8 meses para este cese al fuego. Es importante resaltar que fueron 14 votos a favor, ningún voto en contra y solo una abstención por parte de Rusia, lo que analistas de Medio Oriente aseguran podría ser un mensaje a Hamás para presionarlo a aceptar los términos que, según la resolución, ya habría aceptado el gobierno israelí. Como bien dices, esta resolución se enfoca en dar un apoyo a esta propuesta presentada el 31 de mayo por el presidente Joe Biden, quien justamente había asegurado que las capacidades de Hamás ya estaban completamente desatadas y ya no podrían ser de alguna manera activas en contra de Israel, llamando justamente al gobierno israelí a aceptar este cese al fuego, que son 6 semanas inicialmente en esta primera fase, y sin embargo los retos permanecen ahí, pues la segunda fase depende de negociaciones de esta primera fase, de si es que las partes lo aceptan. A propósito de esos retos, José, ¿qué herramientas tiene la administración Biden para garantizar que Israel implemente lo contenido en esta resolución? Esa quizá fue la parte más interesante de la participación de la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, pues justamente se enfocó en decir que si Egipto y Qatar, los mediadores árabes, se comprometían a lograr que jamás aceptara este acuerdo, Estados Unidos se comprometía a hacer todo lo posible para que Israel implementara la parte que le toca de este acuerdo. Hay que decir que en estos momentos todo esto es parte de una escalada diplomática por parte
parte del gobierno del presidente Biden con el secretario de Estado Antony Blinken visitando al primer ministro israelí Netanyahu y justamente intentando resaltar los beneficios que traería para Israel, incluso un cese de hostilidades en el norte ante Hezbollah derivado de esta propuesta. Hay que decir, sin embargo, que los retos están ahí, pues además de la inestabilidad al interior de la coalición gobernante en Israel, todavía Estados Unidos ha sido suave en respecto a pues contener distintas restricciones de armas, excepto por una muy breve para bombas pesadas aprobada el mes pasado. Todavía hay muchos retos hacia adelante y veremos si esta escalada diplomática finalmente rinde frutos. Veremos entonces si es aceptada esta resolución por las partes. José Díaz Briceño, Washington, gracias por estas informaciones. Y mientras se votaba en Nueva York, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken realizaba su octava visita a Oriente Medio desde el inicio de la guerra entre el ejército israelí y Hamás. Blinken quiere impulsar también desde allí el alto al fuego en Gaza. A pesar de los esfuerzos, los mediadores en el conflicto, que son Estados Unidos, Egipto y Qatar, no han logrado negociar una nueva tregua desde el alto al fuego de una semana pactado en noviembre. Tras una primera escala en Egipto y un encuentro con el presidente Abdel Fattah al-Sisi, Blinken se ha reunido en Jerusalén con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Según medios estadounidenses, Estados Unidos se plantea negociar un acuerdo bilateral con Hamás que permita la liberación de los rehenes estadounidenses en Gaza en caso de que las actuales negociaciones entre Israel y la organización terrorista fracasen. Y antes de partir hacia Israel, el secretario de Estado estadounidense pidió a los gobiernos de la región que presionen a Hamás para que acepte la propuesta de tregua. Según Blinken, Hamás es el único obstáculo. Mi mensaje a los gobiernos de la región es: si queréis un alto el fuego, presionad a Hamás para que diga sí. Si queréis aliviar el terrible sufrimiento de los palestinos en Gaza, presionad a Hamás para que diga sí. Si queréis que todos los rehenes vuelvan a casa, presionad a Hamás para que diga sí. Si queréis dirigir a israelíes y palestinos por igual hacia el camino de una paz y una seguridad más duraderas, presionad a Hamás para que diga sí. Si queréis evitar que este conflicto se extienda, presionad a Hamás para que diga sí. Volvemos a Israel, ampliamos informaciones sobre este encuentro entre Benjamín Netanyahu y Antony Blinken con la periodista Maya Siminovich, a quien saludamos a esta hora en Tel Aviv. Maya, buenas noches. ¿Qué detalles nos puedes contar sobre este encuentro que sostuvieron Netanyahu y Blinken? Hola, Carol. Pues este encuentro fue largo. Si bien no han hecho declaraciones públicas ninguna de las partes, el Estado americano sí que ha dicho que Blinken le transmitió a Netanyahu que hay que hacer un plan para la Gaza de después de la guerra, que es algo que Netanyahu no está previendo, no está hablando, no está compartiendo con el gobierno ni con el público. Y también aparentemente hizo un énfasis en que Israel necesita hacer un pacto para retirarse de manera permanente, que es lo que se está pidiendo en la ONU, y además esperar que se liberen los rehenes, que es la exigencia israelí protocolaria y más importante ahora. También hizo una alusión a que el conflicto no debe escalar y no hacerse regional, que es lo que estamos teniendo desde hace 8 meses y que es lo que parece que apunta la guerra del norte, que es una guerra en toda regla que tenemos aquí en Israel y que está Hezbollah atacando a Israel, apoyado por Irán, y por ahora no se está deteniendo eso. La teoría americana es en realidad que si se para en Gaza, si se firma un acuerdo en Gaza, es posible alcanzar un acuerdo con Hezbollah. Y el gobierno israelí por ahora está empujando a abrir un segundo frente, tal vez. Maya, y a propósito de esta resolución del Consejo de la ONU, del Consejo de Seguridad de la ONU que ha sido aprobada, ¿qué reacciones se conocen allí en Israel y en Oriente Medio en general? Sí, el gobierno israelí no se ha pronunciado y el embajador de la ONU tampoco. Ha sido otra persona y ha sido un mensaje tibio repitiendo un poco lo que Netanyahu está diciendo todo el tiempo, que Israel
quiere la paz, pero que Israel no va a dejar de luchar hasta que no vuelvan todos los rehenes y hasta que no se neutralice a Hamás. Por lo tanto, entre que no ha hecho un comentario oficial y tampoco se apea de exactamente lo que está diciendo todo el tiempo y que parece que no deja avanzar el plan de paz y por eso ha dimitido Benny Gantz ayer, Hamás, mientras tanto, ha dado la bienvenida a la resolución de la ONU, pero en el mismo comunicado que decía que le parecía algo positivo, también decía que no va a cejar en su empeño de lograr que el pueblo palestino viva en su tierra, sin definir, pero entendemos por cualquier es su tierra, y que Jerusalén sea su capital y que se regresen todos los refugiados palestinos del mundo. Con lo cual, las dos partes están diciendo lo mismo, por un lado que sí les parece aceptable y por el otro que mantienen sus posturas. Da la sensación de que hay una especie de hablar al público lo que sus públicos quieran escuchar y hay la sospecha de que entre bambalinas están diciendo otras cosas. Por lo menos ha habido un reporte hoy en el Canal 12 que ha dicho eso, que la propuesta de paz o de acuerdo israelí era mucho más flexible y que incluso apuntaba a una retirada israelí antes de que los rehenes fueran liberados. Esto lo ha desmentido el primer ministro, pero realmente no sabemos, pero hace sospechar que tal vez hayan dos discursos. Pues Maya Siminovich en Tel Aviv, muchas gracias por todas estas informaciones. Gracias, Caro. Y cambiamos de tema ahora porque un día después de las elecciones europeas comienza a hacerse más evidente el significado de los resultados de estos comicios para el futuro del bloque comunitario. Ahora llega el momento de las negociaciones para formar alianzas. Ursula von der Leyen encabeza el mayor partido del Parlamento Europeo y aspira a un segundo mandato como presidenta de la Comisión Europea. Ha prometido construir un bastión contra los extremos políticos, pero no descarta cooperar con miembros de la extrema derecha como Giorgia Meloni. Valoramos estos resultados de las elecciones europeas con la periodista María García Sornosa, quien saludamos a esta hora en Bruselas. María, buenas noches. ¿Cuál es el escenario más posible para la formación de coaliciones? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, Carol, el principal titular que dejan las elecciones europeas, que se anticipaban como las más impredecibles y trascendentales de la historia de la Unión Europea, es que el centro resiste al embate y al auge de las fuerzas de extrema derecha y de derecha radical. Populares, socialdemócratas y liberales suman 401 escaños, muy por encima de los 361 que se necesitan para la mayoría absoluta en el Parlamento Europeo, pero con un hemiciclo muy polarizado y volátil se necesitan más apoyos y Ursula von der Leyen, la favorita en todas las quinielas para revalidar su mandato al frente de la Comisión Europea, lo sabe y la alemana ya ha comenzado a deslizar cuál es su estrategia. Por el momento ha ignorado a los verdes, ha dicho que su preferencia es pactar con socialdemócratas y liberales, pero no ha cerrado la puerta a Giorgia Meloni. Por su parte, los socialdemócratas que hoy han elegido al español Pedro Sánchez y al alemán Olaf Scholz como los líderes para estas negociaciones, dicen que están dispuestos a negociar con von der Leyen, pero ponen una línea roja en acuerdos con cualquier fuerza de extrema derecha, incluida Meloni. Dice que pactar con ellos y con Meloni es incompatible, así que la cuadratura del círculo, cerrarla va a ser muy complicado a partir de ahora. Sí que lo será, María, pero cuéntanos, por favor, detalles de cómo será el proceso que viene a partir de ahora. Sí, mañana mismo se reúnen los líderes de las familias del Parlamento Europeo para empezar a conformar y a configurar cuáles van a ser los grupos políticos para los próximos 5 años. Va a ser muy interesante ver si la extrema derecha es capaz de unirse en torno a un mismo grupo. No parece probable porque los conservadores de Meloni o Identidad y Democracia, liderados por Marine Le Pen, tienen posturas muy diferentes en diferentes temas, sobre todo en lo que respecta a la guerra de Ucrania. También va a ser muy interesante ver dónde van a parar los eurodiputados de Alternativa por Alemania o del húngaro Fidesz, que han sido expulsados a lo largo de esta legislatura de sus familias europeas. La próxima parada será la muy importante cumbre europea que los 27 líderes de Estado y de Gobierno van a celebrar aquí en Bruselas a finales de este mes. Están llamados a configurar la nueva cúpula de poder de las instituciones europeas, es decir, los cargos de presidente de la Comisión, del Consejo, del Parlamento, del alto representante y también del Banco Central Europeo. Es un ejercicio muy complicado porque hay que aunar equilibrismos de género, de ideología y de nacionalidad, y todo ello va a condicionar cuáles van a ser las prioridades y las políticas de la Unión Europea en los próximos 5 años, especialmente en temas como el clima, la inmigración o la competitividad.
Pues estaremos muy atentos al avance de esas negociaciones. María García Sornosa en Bruselas, gracias por estas informaciones y por este análisis. Un placer. Y en Francia, el presidente Emmanuel Macron dice confiar en que los votantes harán la elección correcta en los comicios anticipados que, recordemos, convocó este domingo después de que su coalición centrista sufriera una estrepitosa derrota frente a la ultraderechista Agrupación Nacional en las elecciones al Parlamento Europeo. La decisión de convocar elecciones anticipadas después de este revés es una apuesta arriesgada para Macron. Otra victoria del partido de Marine Le Pen podría obligar al presidente francés a gobernar con un primer ministro de la extrema derecha. El ambiente en las calles de París parece normal, pero hoy aquí solo se habla de una cosa: el adelanto electoral anunciado por el presidente Macron tras el éxito de la extrema derecha en las elecciones europeas. No creo que la ultraderecha en Europa traiga nada bueno. Me preocupa. Tengo hijos y todo esto me preocupa. Es necesario dejar las cosas claras y ver qué pasa. Si los franceses deciden votar a la ultraderecha, pues que lo hagan con todas las consecuencias. Y si quieren seguir por el camino del medio, pues les corresponde a los franceses decidirlo. A la gente no parece preocuparle demasiado y eso me desconcierta, la verdad. Hay personas que nunca antes habían votado a la ultraderecha y ahora lo han hecho. Creo que lo que pasa es que están hartos de Emmanuel Macron. Esas personas son las responsables del fuerte batacazo sufrido por Macron en las elecciones al Parlamento Europeo de este domingo, y quienes dieron a la formación Agrupación Nacional de Marine Le Pen una contundente victoria. El cabeza de lista de ese partido ultraderechista, Jordan Bardella, un joven político de 28 años y estrella de TikTok, ya ha sido confirmado como candidato a primer ministro si Agrupación Nacional gana las legislativas. La gobernabilidad se había complicado para Macron desde que perdió la mayoría parlamentaria en 2022, pero aunque convocar nuevas elecciones es una gran apuesta, él es un político acostumbrado a situaciones así. Ya lo demostró en 2017 cuando ganó las presidenciales al frente de un partido totalmente nuevo y logró sacudir el establishment político. Algunos expertos destacan su capacidad de gestionar con éxito situaciones arriesgadas. Con Macron de nuevo en el foco de la campaña y quizás con un candidato que es un poco más agresivo, un poco más popular o impopular o conocido, está todo en juego. Tenemos que esperar y ver qué pasa. El resultado va a impactar el futuro de Francia durante los próximos años y, por descontado, las elecciones presidenciales de 2027. Por ahora, Macron prosigue con su agenda presidencial habitual, como la visita a un lugar de conmemoración de las víctimas de la Alemania nazi junto con el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier. Pero no hay duda de que el dirigente francés es consciente del reto al que se va a enfrentar los próximos 30 de junio y 7 de julio. Y ya nos acompaña Paco Furió, lo que quiere decir que es momento de pasar a la economía, Paco, pero seguimos hablando de este tema de las elecciones europeas. Y vamos con las reacciones de los mercados a ello, y es que el vuelco hacia la derecha en las elecciones europeas y la disolución del Parlamento en Francia ha provocado nerviosismo en los mercados financieros. El euro cayó más del 0,5% hasta cotizar en 1,07 dólares, el nivel más bajo en un mes. El resultado es interpretado como un claro llamado a favor de un cambio en las instituciones europeas. La industria alemana hace llamados a emprender reformas en la Unión Europea. Se exhorta al nuevo Parlamento a que equilibre mejor la protección ecológica y la competitividad, ya que vuelva a dar más prioridad al crecimiento en Europa. Las empresas alemanas proponen fortalecer el mercado interior europeo, los acuerdos de libre comercio y la reducción de la burocracia. Chile espera más que duplicar su producción de litio en los próximos 10 años, según la estrategia nacional establecida por el gobierno del presidente Gabriel Boric. El mandatario ha llegado a Alemania en busca de inversiones privadas y con la expectativa de cerrar importantes acuerdos para la explotación del mineral, utilizando nuevas tecnologías que reduzcan el impacto medioambiental. El país apuesta por la energía eólica, solar y el litio, y en el futuro también por el hidrógeno verde. Todas estas áreas son cruciales para la transformación verde de la economía y la expansión de la electromovilidad, estratégicas para Alemania. Chile cuenta con los depósitos de litio más grandes del mundo
pero es el segundo productor a nivel mundial, porque en la carrera global por el litio, China lleva la delantera. Y extensas regiones de México sufren una sequía extrema. 2023 fue el más seco jamás registrado y aún no llegan las primeras lluvias. El estado de Chihuahua, en el norte, se ha visto particularmente afectado. Los embalses de agua están agotados, lo que supone una amenaza para la agricultura y la ganadería de la región. En Guerrero, estado conocido por el cultivo de manzanas, granos y forrajes, la presa Abraham González está tan solo al 19% de su capacidad. Imágenes como estas son cada vez más frecuentes. Muchos animales mueren porque no encuentran agua ni comida. El norte de México sufre una sequía extrema. El país sufre la peor crisis hídrica, con más de un 65% del territorio afectado por la sequía. Y las vacas que están mirando ahorita ustedes aquí se han estado muriendo por falta de alimento, en la sequía, se enferman, ya no las puede recuperar uno. De hecho, pues aquí hay unas pocas tiradas, en otra parte hay otras, está en 2, 3 por ahí. Y pues nomás todo está seco, no hay agua. Los pastores de ganado conducen a sus vacas por las vastas llanuras en busca de pasto. Ahorita, por lo pronto, hay muchos ganaderos que ya se han deshacido de sus vacas por la falta de agua, de comida, porque ha faltado, porque no ha llovido, la comida está muy escasa y luego los animales andan muy débiles por la falta de comida, de agua. Algunos granjeros también tuvieron que vender sus animales porque simplemente ya no tenían suficiente agua ni alimento. Muchos han abandonado esta zona por completo. No se vislumbra mejora alguna. Es muy triste porque con estas épocas de intensa sequía, bueno, se afecta mucho la economía, se afecta mucho el desarrollo, inclusive el ánimo de la gente, cuando se observa pues que la presa, que es el principal abastecimiento de vida, se está disminuyendo. Probablemente no es solo por el cambio climático que la tierra aquí se esté secando. Muchos critican la mala gestión de las autoridades o que las políticas no abordan los problemas y que se distribuye el agua de manera desigual en todo el país. Más noticias, Carol. Sí, Paco, volvemos ahora a hablar del encuentro entre Scholz y Boric. Un día después de las elecciones al Parlamento Europeo y de las municipales en Chile, el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguraron en rueda de prensa que Alemania y Chile comparten una visión común del mundo, no solo en cuanto a perspectivas económicas, sino también a las sociales y culturales. Ambos mandatarios advirtieron de los peligros del avance de las fuerzas que no valoran la democracia y en la importancia de que las fuerzas progresistas ofrezcan alternativas políticas que mejoren realmente la calidad de la vida de la gente y que se garanticen todos sus derechos en la sociedad actual. Y nuestro analista político Juan Gómez, a quien saludamos en el estudio parlamentario, ha estado siguiendo esta visita del presidente de Chile a Berlín y nos contará detalles. Juan, buenas noches. Uno de los asuntos tratados por ambos mandatarios ha sido el auge de la derecha populista en las elecciones europeas y en otros países, también en América Latina. ¿Qué han dicho al respecto? Sí, tanto pues, el presidente Boric como el canciller federal Scholz mostraron preocupación por el aumento de los apoyos a la ultraderecha en distintas partes del mundo, aunque Boric fue quien matizó que no es un fenómeno que tenga necesariamente que afectar a todos por igual, ni siquiera en Europa en estas elecciones, sino que se da pues, en algunos países más que en otros donde los partidos populistas de derecha incluso han llegado a retroceder, ¿no? Y le preguntaron si puede suceder algo así en Chile y él respondió que no tiene miedo a la democracia y que confía en los votantes chilenos ante el posible avance de lo que pues lo acabamos de ver, llamó fuerzas que no valoran la democracia o creen que hay ciudadanos de primera y segunda clase. No dejó claro a quién se refería, si a un partido o a un candidato en particular. Scholz, por su parte, pues admitió que el auge del populismo de derecha en Alemania tiene que preocupar y reconoció que el resultado de las elecciones europeas ha sido malo para los partidos de su coalición, los tres partidos. Ahora bien, descartó la convocatoria de elecciones anticipadas, como sí que ha hecho Macron ante el varapalo que los votantes han dado a su partido en Francia, ¿no? Scholz, en cambio, dijo
que su plan es trabajar duro para recuperar la confianza de los votantes hasta las elecciones federales que serán en 2025. Así es, Juan. Recientemente Boric anunció que Chile quiere expropiar los terrenos que pertenecieron a la colonia Dignidad. Este fue otro tema abordado. ¿Qué espera de Alemania en este proceso? Boric ha destacado la disposición de Alemania, del gobierno alemán, en colaborar con Chile en el esclarecimiento de todo lo que sucedió en la colonia Dignidad, en esa infame enclave, y en el establecimiento ahora de un centro de documentación y de un memorial que está planeado para las víctimas de la secta en los terrenos de lo que ahora se conoce como la Villa Baviera. Chile los quiere expropiar, como bien acabas de decir, y Boric ha confirmado además en Berlín. Scholz añadió a esto que Alemania será un socio y un amigo de Chile en todo este proceso. Juan Gómez, aquí en Berlín, gracias por contarnos detalles a propósito de este encuentro entre Olaf Scholz y el presidente de Chile, Gabriel Boric. Y en otra noticia del día, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, reiteró este lunes que está a favor de la participación de Rusia en las negociaciones por la paz en Ucrania durante una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Ambos mandatarios debatieron sobre la conferencia de paz en Ucrania que se celebrará en Suiza esta semana y las posibles vías alternativas para poner fin a la guerra entre Moscú y Kiev. Rusia ha rechazado de plano participar en esta conferencia en la que estarán presentes delegaciones de 80 países, ya que se basa en el plan de paz del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que Moscú considera irrealizable. Brasil y Sudáfrica, aliados de Rusia en los BRICS, no enviarán delegaciones de alto nivel y China, que también forma parte del grupo, no participará. Y en Perú, la justicia amplió este lunes por 14 meses más la orden de prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo, procesado por intento de autogolpe el 7 de diciembre del año 2022. Con esta ampliación del plazo de prisión, mientras es procesado por presunta rebelión y otros delitos, el exgobernante deberá permanecer encarcelado como mínimo hasta el 6 de agosto de 2025. Castillo es acusado por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública y afronta un pedido de 34 años de prisión efectiva. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de una hora con más noticias. Sigan con nosotros.